todos. Les saluda el profesor Margel. Y bueno, en esta hora vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el movimiento armónico simple. Y bueno, ya veremos que, que el movimiento armónico simple es un movimiento bastante básico y cuya forma es bastante imprescindible al momento de entender otros tipos de movimientos ondulatorios. Así que sin más demora vamos allá. El movimiento armónico simple es también denominado movimiento vibratorio armónico simple. Es un movimiento rectilíneo con aceleración variable producido por las fuerzas que se originan cuando un cuerpo se separa de su posición de equilibrio e intenta volver a este. Por ejemplo, una masa suspendida de un resorte, una masa sujetada a un resorte, o también, un ejemplo muy clásico, un péndulo. Ahora trazaremos una versión simplificada del resorte. En primer lugar, vamos a dibujar la posición de equilibrio marcada por la línea central, y en este caso el resorte al ir hacia la posición 1 intenta volver a su estado de equilibrio por la llamada fuerza de restitución, avanzando hacia el punto 2 y luego hacia el punto 3, completando entonces así una vuelta. A la distancia que hay entre una línea marcada y la otra se le denomina amplitud. Ya vimos entonces que la amplitud corresponde al desplazamiento máximo respecto a la posición de equilibrio. Eso quiere decir que la amplitud nos dice cuál es la longitud máxima a la que se estira o cuál es la longitud mínima a la que se comprime este resorte o muelle. Mientras que el periodo es el tiempo que tarda este resorte una vez que se empieza a mover, el tiempo que tarda en realizar entonces una oscilación completa. Y la frecuencia, que es el número de oscilaciones por unidad de tiempo y que es representado por la letra F. Así que pues veremos matemáticamente cómo se relacionan cada uno de estos conceptos. En primer lugar, vamos a describirlo como nuestra ecuación número 1. En primer lugar tenemos que el periodo se describe matemáticamente como 2pi sobre la frecuencia angular. Pues notar, primeramente, ya hablamos un poco de la frecuencia angular en la elongación, pero destacar nuevamente de que esta no es una W, sino más bien la variable omega, una letra representativa del alfabeto griego, y que pues sirve para describir la frecuencia, la denominada frecuencia angular, que pues ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y por otro lado, si el periodo es igual a 2 por pi entre la frecuencia angular, bueno, también tenemos por otro lado, vamos a describirlo como nuestra ecuación número 2, que la frecuencia es el inverso del periodo. Y si la frecuencia es el inverso del periodo, entonces esta equivale a omega sobre 2pi. O sea, dicho de otro modo, si el periodo es 2pi sobre la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo, entonces pues no hace falta nada más que intercalar estas dos variables. O sea, colocar 2pi en la parte de abajo y omega en la parte de arriba. Frecuencia entonces es lo mismo que omega sobre 2pi. Y entonces esto nos lleva a nuestra ecuación número 4 de que omega es lo mismo que 2pi multiplicado por la frecuencia, o lo que es lo mismo, 2pi dividido sobre el periodo. Así tenemos entonces la relación entre tanto el periodo como la frecuencia angular, que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar más adelante. Y por último, tenemos aquí la denominada elongación, x igual amplitud por el coseno de omega t. Esta ecuación de aquí nos permite hallar entonces, como ya vimos, la posición o la distancia al punto de equilibrio de la partícula
Y bueno, solamente reemplazando aquí el tiempo en segundos y reemplazando la velocidad angular, la rapidez angular y la amplitud, pues podemos hallar entonces la distancia al punto D.